Bueno, hoy día, tal como les comentaban, ¿cierto? Vamos a hablar de una gran filósofa del siglo XIX, que es Elena Petrovna Blavatsky. ¿Mm? Y lo que vamos a hacer es tratar de recoger o de sintetizar, ¿cierto? Y explicar en aproximadamente una hora un poco de las bases de su filosofía, que hablar o explicar todo lo que es la filosofía esotérica, ¿cierto? En base a lo que ella nos plantea, es un trabajo muchísimo mayor y claro, para ello tenemos que prepararnos, ir adquiriendo un lenguaje para poder entender cada uno de estos temas. Así que el objetivo de esta charla, ¿cierto?, es comentarles un poco lo que ella plantea y también cómo esa filosofía que plantea se traduce también en un camino de perfeccionamiento, en un camino que también tiene que ver con un proceso de transformación, ¿cierto?, de cada persona en cuanto a poder ir plasmando algunos conocimientos, ¿cierto?, en su vida cotidiana. Bueno, ella aparece, ¿cierto?, en el año 1831, vive aproximadamente 61 años, y en realidad conmovió a toda la sociedad de su época. ¿Mm? Eh, en cuanto a la vida de ella, podemos destacar que nace en lo que en esa época era Rusia, ¿cierto? Ahora está dividido, ¿eh? Pero era primogénita, como dice acá, de una aristocrática familia y recibió toda la educación que era propia de esa época. Música, literatura, filosofía en general, y además se cuenta que ella desde el momento de su nacimiento mostró una serie de cualidades especiales que la hicieron brillar y destacarse en cuanto a que tenía, según se dice, una serie de capacidades internas totalmente desarrolladas como poderes psíquicos que le permitían comunicarse con algunos maestros que después, con el correr del tiempo, logró conocer personalmente en su viaje. Entonces es muy interesante también esa faceta, porque aunque ella los tenía, también posteriormente vamos a ver que va a prevenir a sus discípulos en cuanto al desarrollo de estos poderes, porque sin una formación interior, sin una moral que permita ocupar, ¿cierto?, los atributos, los poderes de una manera adecuada, estas personas también pueden perderse y verse atrapadas en el camino que para ellos puede ser de desarrollo o que partieron, digamos, pensando en que era de un desarrollo interior y que al no tener esa formación interna, después desviar de lo que ella llamaba el sendero o su camino de desarrollo. Fue viajera incansable, o sea, desde joven sale de Rusia y recorre distintos países buscando la sabiduría. Se dice que recorrió, pero muchísimos lugares del mundo. En el caso de Chile, llegó a Isla de Pascua, llegó a Valparaíso, según se dice, y dejó también aquí entonces su huella, pero ella lo que pretendía en todos los lugares que visitaba era poder acercarse a lo que en algún momento fue un esplendor o un reflejo de una gran civilización y por lo tanto donde encontró huellas de grandes maestros o de grandes enseñanzas que al recogerlas le permitió hacer todo un estudio comparado y de esa manera, ¿cierto?, hacer o rescatar lo verdadero más allá de las separatividades que puedan nacer en cuanto a las razas, al color de la piel,
a la época en la que uno puede nacer. Entonces ella se preocupa de buscar una filosofía que sea trascendente, que esté al interior, en realidad, de la naturaleza, eh, y en ese sentido rescata lo que llamamos la filosofía esotérica. ¿Mm? Vamos a explicar en qué consiste. Recorrió, como les dije, en sus viajes muchísimos lugares, y lo que destacamos principalmente es que después de muchos esfuerzos, entre sus numerosos viajes, fue también al Tíbet, en una época en que era de muy difícil acceso, y más aún para una mujer. No era lo común en esa época. Pero logró tomar contacto con algunos maestros que reconoció que estaban allí y rescató una serie de enseñanzas que trajo a Occidente y le permitieron, digamos, hacer un nexo, no porque ahí estuviera la verdad absoluta, porque la verdad es más bien un estado de conciencia y puede estar la podemos encontrar en varias expresiones de civilizaciones, pero lo interesante es que esos conocimientos, ¿cierto?, eh, que logró rescatar, estaban bastante completos como idea. Entonces permitían entender en profundidad ciertas doctrinas filosóficas, ciertas enseñanzas y el camino también para poder acceder a esos conocimientos, pero también de una manera interna. ¿Con qué nos encontramos? Encontramos que ella escribe, tiene numerosos escritos, fue revolucionaria en su época, porque estamos hablando del siglo XIX, un siglo en que todo se había ido poco a poco, en el fondo, polarizando, ¿cierto?, entre aquellos que seguían la corriente, digamos, religiosa y aquellos que estaban descubriendo la ciencia y por lo tanto pensaban que aquellos que eran intelectuales no podían tomar, ¿cierto?, en serio muchos de los mitos o símbolos que estaban en estas religiones, y ella hace un nexo entre Oriente y Occidente, y va poco a poco rescatando algunas de estas enseñanzas que luego va a haber reflejado en muchas otras civilizaciones. Entonces, muy interesante ver esa capacidad que tiene de síntesis y de permitirnos, por supuesto, a través de todo un proceso donde uno va conociendo, tomando contacto con ciertos símbolos y con ciertas enseñanzas, va permitiendo también al que sigue sus pasos tener una visión amplia y de profundidad, ¿cierto?, con respecto a la vida y con respecto a este camino que el ser humano, desde su punto de vista evolutivo, va desarrollando y del cual muchas veces uno es inconsciente. Uno a veces pasa la vida, se nos pasan los años, se nos pasan las distintas experiencias y en algún momento a lo mejor uno dice, bueno, ¿qué hice? Claro, está bien, nos casamos, tuvimos hijos, trabajamos en esto otro, pero ¿qué pasó con nosotros, con nuestros sueños, con nuestras esperanzas, con nuestra visión también de a lo mejor un mundo mejor? ¿Qué hicimos? ¿De qué manera nos construimos y de qué manera trabajamos en esto? Bueno, ella nos habla, recoge de todas estas tradiciones una serie de teorías respecto a cosmogénesis, antropogénesis, ¿ya?, numerología, símbolos, religiones comparadas, no con la intención de pretender, ¿cierto?, que lo que ella está exponiendo es la única verdad, pero sí como una hipótesis a investigar que le permita al hombre también ampliar su visión, ampliar su mirada y poder comprender y visualizar, ¿cierto?, que a veces hay respuestas que no son tan evidentes, pero que han sido planteadas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y nos va mostrando además que la humanidad y sus expresiones o
naturaleza y sus expresiones en realidad no se dan de una manera lineal, sino que muchas veces hay ciclos. Y encontramos, ¿cierto?, a veces en la historia de la humanidad, etapas en las cuales algunas civilizaciones han llegado a un cierto auge y nos han dejado huellas que aún son futuro para nosotros desde el punto de vista conciencial. No se trata de repetir el pasado, pero se trata de inspirarnos en aquello que nos pueda servir, en recoger ciertas verdades, ¿cierto? Sin ninguna, eh, sin limitaciones, sin menospreciar algo porque simplemente está en otra época, en otro lugar, etc. Bueno, entre sus escritos destacamos, tiene numerosos, hay muchísimos artículos, pero entre los libros, uno de los principales, y el primero del que tuvimos noticias, es Isis sin velo. Luego tenemos también La doctrina secreta, donde acumula gran parte de este conocimiento. Bueno, y aquí se menciona La voz del silencio, el ocultismo práctico, La clave de la teosofía, El país de las montañas azules, etc. Entonces vamos a recoger algunas de las enseñanzas base que nos permitirían ir encontrando, ¿cierto?, algunas herramientas que nos permitan entrar en cada uno de estos conocimientos. Primero nos preguntamos, bueno, pero ¿a qué llamamos filosofía y qué es lo esotérico? Porque a lo mejor, si uno recoge a lo mejor la palabra filosofía, muchas veces hay distintas definiciones. Entonces, para no equivocarnos, vamos a tratar de ir a los orígenes de esta palabra, a sus raíces. Filosofía. Filo es amor y Sofía es a la sabiduría. Fíjense que no es conocimiento de la sabiduría, no es entender la sabiduría, sino que es amor, un sentimiento, es un despertar del alma que implica, como podríamos pensar, ¿cierto?, que de alguna manera algo en nosotros se enamora de alguna verdad, de esta búsqueda, y nos permite y nos tracciona, nos entusiasma, nos despierta interiormente. Y lo esotérico se refiere a ciertas verdades profundas, ¿no? Porque a veces esoterismo se toma así como una cosa así como chumperío, como una cosa superficial, ¿cierto? Empezar a hablar, no sé, de casi del desarrollo de ciertos poderes o un uso popular de esto. Pero aquí se refiere a que toda la naturaleza uno lo puede mirar desde el punto de vista más externo, que sería lo exotérico, y lo esotérico se refiere a ciertas leyes que subyacen en toda la naturaleza y como el hombre es parte de la naturaleza, que también nos afectan a nosotros. Por ejemplo, ella recoge de Oriente y de esta zona algunos conceptos como el mismo karma, la reencarnación, etcétera, que nos hablan de leyes que también nos afectan y que tienen que ver con que cada acción que realizamos va a tener un determinado resultado. En ese sentido, vamos a ver que ella va a exponer y va a vivir esta búsqueda. Ella naturalmente era una filósofa, pero al mismo tiempo se dedicó incansablemente a tratar de profundizar y de buscar estas huellas, esta tradición, cada mensaje, cada enseñanza, ¿cierto?, de los grandes maestros de la humanidad, sin importar de dónde y con qué clave hubiese sido entregado, trató de rescatarlo para ponerlo a disposición en lo que a ella correspondía de la humanidad. Tanto es así que nos dice, ¿cierto?, que de este ramillete de enseñanzas
que ella logra reunir, nada es de ella sino el lazo que las une, ¿no? O sea, es humilde en decir, estos conocimientos no son exactamente míos, son la huella que hemos encontrado en la humanidad, pero que uno tiene que aprender poco a poco a descubrir y a tener las herramientas para poder percibirlas. Blavatsky dice que así como en la naturaleza hay una huella, hay un camino, hay un proceso evolutivo, ella piensa, por ejemplo, que el universo entero es como un gran ser vivo, del cual nosotros somos parte. ¿Mm? Por ejemplo, en la Tierra, claro, uno la ve la Tierra donde vivimos, pero la Tierra está viva. Y si la Tierra se desestabiliza, se desequilibra, pierde su energía, etcétera, nosotros también nos afectamos, porque está todo enlazado. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, así como todo está evolucionando, nosotros como seres humanos también tenemos un camino que seguir, y sería muy interesante saber cuál es la meta humana, cuál es el proceso, cuáles son las herramientas que tenemos que desarrollar para verdaderamente, ¿cierto?, poder acercarnos a esto y realmente eh, ser protagonistas realmente de nuestra vida y no sentir como que todo nos llega desde afuera. ¿Mm? Porque a veces uno dice, siente como que las cosas se nos precipitan como un destino casi inexorable y nos damos cuenta que también a través de nuestras acciones, de los pasos que damos, también vamos influyendo en ese destino y lo vamos armando. ¿Mm? Entonces vemos la reacción y dice, ¿por qué me toca vivir esto? Bueno, algo a lo mejor hicimos o algo necesitamos de esa experiencia que hace que la vida nos ponga esa pequeña prueba, esa pequeña experiencia para que nosotros verdaderamente podamos salir adelante. ¿Mm? Aquellos que han transitado el camino, que han llegado ya a la meta humana de superación, han llegado a la sabiduría, son lo que ella denomina los grandes maestros, y ella siempre habló de ellos con mucha devoción, ¿cierto? Con mucha necesidad de abrir el corazón, pero también la conciencia, para recoger, como decía, las huellas que ellos nos han dejado. Ella nos propone, para el estudio de la filosofía esotérica, algunas verdades que ella logra rescatar y que propone, ¿cierto?, como base para luego profundizar y estudiar. ¿Mm? Ella, por ejemplo, propone partir con las siguientes reflexiones. Primero, habla de la unidad fundamental como de toda la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para ella no hay una diferencia exacta entre la vida humana y la vida universal, sino que nosotros formamos parte de la Tierra forma parte del sistema solar, el sistema solar forma parte, ¿cierto?, de otros organismos vivos dentro del universo, y por lo tanto, ella habla de una gran alma cósmica, ¿cierto?, de un gran organismo que está vivo y que está pleno de inteligencia, que tiene un sentido y que permite que exista la vida. ¿Mm? O sea, ella dice, yo no creo que el nacimiento, ¿cierto?, del sistema, perdón, de todo el universo, sea producto simplemente de la casualidad. ¿Mm? Porque si cualquiera de nosotros lanzara al aire un montón de maderas, algunas teclas, algunas a lo mejor tarugos, etcétera, ¿ustedes creen que por casualidad eso saldría o caería en forma de piano perfectamente afinado y armado? Es muy difícil. No, no se puede. Y si uno no cree que es posible eso, ¿cómo vamos a creer que esto simplemente salió como de una explosión y quedó todo organizado
y es posible la vida en distintos planos, etc. Entonces, parte de esa idea que hay que desarrollar. Ella lo desarrolla, busca en distintas civilizaciones. Yo estoy extrayendo algunas ideas que ella propone y que habría que reflexionar para empezar a investigar todo esto. Después dice, no hay materia muerta. Todo está vivo, porque uno generalmente se pregunta, ¿habrá vida en otros lugares del universo? Pero uno cuando piensa en eso, piensa en vida parecida a la humana. Por ejemplo, uno piensa a lo mejor en un ovni, en si es posible que haya vida, no sé, en otro planeta, ¿cierto? Si podrá haber vida en Urano, en Plutón. Y cuando reflexionamos sobre eso, pensamos, bueno, ¿hay en Urano, por ejemplo, condiciones para que haya vida parecida a la humana? No, entonces es imposible que haya vida. Y entonces, pero lo aplicamos a nuestra vida. Pero lo que plantea ella es que todo está vivo. Si un planeta se está desarrollando, evolucionando, es vida. Perdón, es vida también. Solo que llamaremos vida planetaria. Una estrella también, si transmite energía, ¿cierto? Si hay un proceso de desarrollo, hay una especie de vida que ahí se está desarrollando. Y así a nivel de todas las galaxias. También nos dice que si nosotros formamos parte de este gran ser que es el universo y pensamos, ¿cierto?, cómo esto se puede efectivamente, que está todo enlazado, quizás tendríamos que darnos cuenta que nosotros somos parte también de este universo y formamos parte de estas leyes. Ninguno, por ejemplo, el ser humano, quiera o no, está sujeto a la ley de gravedad, nosotros formamos parte de la Tierra, por lo tanto nos afectan las estaciones, etc. Entonces, ninguno de nosotros se libera de esto. Lo que pasa es que podemos aprender a trabajar con cada una de estas leyes y en ese sentido podemos no simplemente ser arrestados por estas leyes, sino podemos trabajar con ellas. Por ejemplo, pese a que exista la gravedad, podemos volar en aviones, pero es porque conociendo la ley, usamos las leyes que nos permiten mantener las estructuras así de pesadas, ¿cierto?, en el aire. Y así podríamos también aprender a trabajar con leyes como el karma, a entender cuál es el trazado. Cuando uno habla, por ejemplo, de un destino como humanidad, no significa que cada uno de nosotros tuviese que vivir la misma vida, sino que estamos hablando que hay un proceso, que hay herramientas, etcétera. Y aunque podemos tener metas particulares, también hay un desarrollo que como seres humanos que se nos pide y que es característico de los seres humanos, a diferencia de los animales. Al ser humano le pedimos conciencia, le pedimos moralidad, le pedimos que sea justo, etc. En el animal existen otras leyes. Y luego, entonces, el microcosmos, que podría estar representado también en el hombre, también refleja las leyes universales. Por eso, muchísimos filósofos hablaban, ¿cierto?, de que así es arriba como es abajo, que hay una relación entre el universo y nosotros. Y como decía Platón, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O al revés también. Si vas conociendo el universo, también inevitablemente te vas a ir conociendo a ti mismo y vas a poder desarrollar todas esas capacidades que cada uno de nosotros tiene, pero que muchas veces están encerradas y que no sabemos cómo desarrollarlas. Entonces ahí viene la tercera reflexión, la cuarta, perdón, que es: como es lo interno, así es lo externo. Como es lo grande, así es lo pequeño. Como es arriba, es abajo. Que es lo que acababa de explicar, ¿cierto? Hay una relación. También nos habla de algunas proposiciones fundamentales que habría que investigar. Por ejemplo,
en sus estudios comparados y al recoger algunas doctrinas, por ejemplo, en sus viajes a Tíbet, que recoge de un libro que se llama Las estancias de Xi'an, y que ella dice que estaban, ¿cierto?, escritas en hojas de palmera, de palma, y que estaban en realidad tratados de manera casi alquímica, porque era no se podían destruir, por lo menos por lo que ella vio. Encontró que habían una serie de conceptos que hablaban de un origen, o sea, de dónde viene todo esto. Incluso si lo miramos a nivel físico, desde el punto de vista de la ciencia, muchas veces, bueno, hablamos de que si lo pensamos, todo el universo está en expansión, está en desarrollo, eso se puede medir porque las estrellas, ¿cierto?, se van poco a poco separando, si uno toma medidas así ya totalmente al detalle. Entonces estamos en expansión, y si uno hiciera una especie de ingeniería reversa, uno podría decir, bueno, entonces en algún momento esto comenzó, y ahí se habla, por ejemplo, del Big Bang. ¿Mm? Pero ¿y qué había antes de eso? ¿Qué había antes del desarrollo de este proceso evolutivo? Pues entonces nos hablan estas antiguas enseñanzas de, de un principio universal único. Es como que nos hablan de que el universo está en constantes ciclos que son de manifestación y de inmanifestación, donde se va expresando la vida y donde la conciencia se va a desarrollar. ¿Mm? Entonces habla, por ejemplo, de un principio único, una eternidad sin límites, una especie de seidad, porque dice que no podemos hablar solo de un principio creador, de un Dios creador, en el sentido de que entonces este Dios que crea algo ajeno al mismo Dios. Hay una separación entre lo manifestado, entre la vida, etcétera, o Dios está en todo lo manifestado. ¿Mm? Entonces, ¿qué hay antes? Hoy no le llamemos Dios, ella le llamaba, porque el Dios ya nos vamos a empezar quizás a cuestionar, bueno, ¿y cuál es este Dios? ¿Mm? ¿Tiene este nombre o tiene este otro? Y entramos en algunas, podríamos decir, dicotomías, eh, tratando de que una religión sea superior a otra. Aquí habla de un principio único, de un ser, de una realidad superior, y en ese sentido, ¿cierto?, trata de rescatar esos elementos. Entonces habla de un ser, de una seidad, del que va a surgir todo el universo. Luego también dice que el universo, una vez que comienza, va a tener ciclos. ¿Mm? Va a tener, como digo, se va a ir expandiendo, va a ir apareciendo. Nosotros mismos, como humanidad, nos hemos ido desarrollando, hemos ido avanzando, y se entiende que hemos ido despertando la conciencia, y que actualmente debiéramos, ¿cierto?, ir desarrollando una conciencia también un poco superior. Y eso es lo que ella propone. ¿Mm? También esos periodos de manifestación y manifestación también están reflejados en nuestra vida, como la vida y la muerte, o el nacimiento y la destrucción, por ejemplo, de determinadas civilizaciones. Ninguna civilización es igual a otra. Y aunque uno ha de mirar a civilizaciones antiguas, no se trata de copiarlas. ¿Mm? A lo mejor a mí eh, me atrae muchísimo la civilización egipcia, pero no se trata de destruir los edificios y empezar a construir pirámides por todos lados, ¿cierto? Porque nuestra civilización no tiene que copiar a otras, pero sí podemos, sin embargo, recoger a lo mejor la fuerza, la visión espiritual que levantó una determinada civilización. Porque evidentemente la evolución no es solo avance a nivel tecnológico o avance a nivel, cierto,
de elementos materiales, sino que también es cuánto ha crecido el ser humano y cómo está, por ejemplo, nuestra humanidad actual. ¿Mm? Porque uno podría decir, nunca había habido una humanidad más desarrollada, de verdad. Es cosa de mirar las noticias, ¿cierto? Y nos damos cuenta de qué humanidad es esa. Por supuesto no es igual en todos, somos todos distintos y habrán también personas que tienen otros propósitos, otros elementos y que nos tratamos al menos de desarrollar y de encontrar un camino eh, de desarrollo, que es lo que ella llamaba un camino discipular, ¿sí? Porque como ponía como meta el llegar a un estado de evolución, ¿cierto?, superior, ahí nos encontramos también con estos grandes maestros y por lo tanto con los discípulos que son capaces de recoger las enseñanzas o las huellas de estos grandes maestros. También nos habla, bueno, nos dice, aquí recogí una frase de ella que dice, cualquier cosa que abandone el estado laya, que para ella era como de homogeneidad, donde todo está recogido en una sola realidad, se convierte en activa y consciente. La conciencia individual emana de la conciencia absoluta, que es el movimiento eterno, y a ella vuelve. ¿Mm? Y Cicerón nos dice, cualquier cosa que es lo que piensa, entiende, quiere y actúa, es algo celestial y divino, motivo por el cual debe ser necesariamente eterno. ¿Qué podemos decir de la manifestación e inmanifestación del universo? Bueno, ella recoge una serie de tradiciones, por supuesto que todas estas doctrinas de las que estamos hablando tienen un lenguaje, tienen un símbolo, que claro, si uno lo lee esto por primera vez, a lo mejor no nos dice mucho, ¿eh? Porque si yo leo los días y las noches de Brahma, y no tengo idea qué es Brahma, y por qué habla de días y de noche, no tengo idea de qué está hablando. Entonces, obviamente, en este camino uno tiene que ir adquiriendo también la clave simbólica, y eso nos permite comunicarnos y entender. ¿Sí? Es como si yo quisiera, por ejemplo, aprender a desarrollarme y hablar en un lenguaje, por ejemplo, de la música. Imagínense que yo soy desafinado, que es verdad, que yo soy desafinado, ¿ya? Entonces, y lograra captar interiormente una música maravillosa. ¿Mm? Sí, la creo mentalmente. ¿Cómo la comunico? Si no sé escribir en las pautas musicales, si no puedo entonar la melodía, ¿cómo lo hago? Tengo que adquirir el lenguaje musical que me permita comunicar aquello que estoy captando, o al revés también. Tengo que ir poco a poco desarrollando ese lenguaje que me permita en algún momento intuir y acercarme a esa, ojalá, ¿cierto? Revelaciones a un nivel musical o en cualquier estilo del arte. ¿Mm? Entonces, hay que desarrollar el lenguaje simbólico. ¿Mm? Bueno, Brahma, en el caso de India, representa, ¿cierto?, justamente a este principio ya manifestado. ¿Sí? Llamémosle como un logos, un creador, un ser manifestado. Pero dice que este ser se expresa a través de todo el universo. En algún momento todo empieza a desarrollarse y empezará de a poco, como cuando nace una estrella, como cuando nace un planeta, incluso como cuando nace un niño, que está recién el óvulo y el espermatozoide ahí, ¿cierto? Pero se está poco a poco desarrollando en los distintos meses eh, distintas experiencias. ¿Mm? Si uno mirara el primer mes es como casi un mineral. El segundo mes es como si fuera un vegetal ahí lleno de filamentos, de ramificaciones, etc. El tercer mes recién empieza a tener algunas figuras que si uno las compara incluso con animales parece un pirigüín, un animalito
muy parecidos en esa etapa y luego se empieza a desarrollar. Pero además se están desarrollando en ese niño una serie de condiciones que quizás trae ¿de dónde? De otra vida, de numerosas experiencias del alma, y que hace que cada niño o cada ser que nace es distinto y trae condiciones, y uno puede tener numerosos hijos y van a ser distintos, o ¿me entiendes? Entonces tiene que ver también con algo que trae ese ser. Bueno, ese proceso de manifestación, de todo se empieza a hacer, a tener luz, a tener vida, todo se empieza a iluminar, a diferenciar, le llaman los días, la manifestación del día, de la vida, del universo. Y cuando todo se recoge y vuelve a esa unidad esencial, como cuando uno muere, todo se recoge, y es como si uno llegara a la noche a dormir, ¿cierto? A una especie de sueño. Uno piensa puede pensar que es eterno, pero a lo mejor al día siguiente vuelven a ser. Y entonces ellos hablan de estos días y noches como de las experiencias en todo este proceso de desarrollo del universo y de recogimiento. A eso también es lo que le llaman el Manvantara, la manifestación, y el Pralaya, la disolución del universo. Entonces, como se dan cuenta, claro, si yo voy y lo leo directo así, tengo que tener algunas claves, tengo que tener una preparación, pero esta preparación también nos va haciendo cuestionarnos. Bueno, ¿y si esto es así a nivel universal, será posible que sea también a nivel humano? En que uno tenga que vivir numerosas experiencias, ¿o no? Al menos plantearlo. Cada uno es libre de creer lo que quiera, pero ella recoge esto y va haciendo reflexiones. También habla de la identidad de todas las almas con el alma suprema. Piensen ustedes, todos nosotros somos humanos, pero somos distintos. Desde lo físico, pero también a lo mejor en lo energético, en lo vital, en lo emocional, en lo mental. ¿Ya? No estamos hablando de superior e inferior. Tenemos distintas herramientas. Hay personas que son como más lógicas, hay otras personas que son más emotivas, etc. Entonces todos tenemos todos estos planos, por supuesto. El ser humano no es solo lo físico. Y en ese sentido tenemos lo que se llama una personalidad, a lo mejor distinta, nos toca vivir vidas distintas, pero hay alguien detrás, el alma será, la parte más espiritual, como queramos reconocerlo, ahí tendríamos que empezar a definir conceptos, pero para que nos podamos comunicar, ¿cierto? El alma detrás, que aprende de estas distintas experiencias. Y esa alma, en esencia, dice, somos todos idénticos. En el espíritu somos todos humanos, somos espirituales, es como que venimos del mismo principio. Pero acá, en la vida que nos toca vivir, estamos a lo mejor en distintas etapas, y esto no es una competitividad. Hoy día hablamos mucho de la igualdad. ¿La igualdad en qué somos iguales? En personalidad no. No tenemos las mismas capacidades, y eso no es malo. Eso no denigra si una persona no tiene la misma capacidad de otra, no significa que uno sea superior o inferior, son distintos. Y cada uno aportará de acuerdo a lo que internamente, ¿cierto?, tiene para desarrollar en la vida. Aquí ella recoge esta frase, que yo la tomé de algún párrafo de Doctrina Secreta, ¿cierto? Dice, porque ella hace mucha comparación y recoge enseñanzas de distintos lugares, y aquí recoge algo de Hermes, el 3 veces grande, Trimegisto, y dice, oh hijo mío, la materia llega a ser primeramente era. O sea, todo antes era potencialmente, como yo les decía a un niño, potencialmente, ¿cierto? Tiene escrito lo que se va a desarrollar, a lo mejor, por lo menos,
en ciertas condiciones. ¿Mm? Hay elementos que uno va cambiando y tienen que ver con nuestras acciones, pero traerá como tareas a desarrollar en la vida. ¿Ya? El venir a ser es el modo de actividad del Dios increado o previsor. Habiendo sido dotada la materia objetiva con los gérmenes de la transformación, es conducida al nacimiento, pues la fuerza creadora la moldea de acuerdo a las formas ideales. La materia todavía no engendrada no tenía formas. Ella llega a ser cuando es puesta en acción. O sea, cuando nosotros nacimos, nos vamos desarrollando poco a poco. En nosotros está el germen, ¿cierto? Hay alguien que está aprendiendo detrás y que toma las riendas de lo que le toca vivir, pero también hay una serie de semillas que poco a poco se van a ir desenvolviendo a lo largo de la vida. Y en ese sentido, Blavatsky nos va a hablar y va a recoger, por ejemplo, o va a tratar de explicar cómo las distintas religiones, porque hace un estudio comparado también de religiones dentro de estos libros que les mencioné, cómo las distintas religiones al final, si uno hila fino y va encontrando el significado, porque dice que para estudiar comparativamente las religiones, tenemos que hacerlo por lo menos considerando tres aspectos. Uno, diferenciando lo que es histórico. Lo histórico es lo cronológico, lo que yo tengo así concretamente, mira, nació en esta época, gobernaba tal persona, este era el entorno histórico, estas eran las condiciones de este pueblo, eso sería lo histórico. Luego estaría lo mítico. Lo mítico es lo simbólico. ¿Ya? Dice que todas las religiones tienen en sus libros principales, en sus enseñanzas, mitos. Y si uno no puede tomar los mitos de manera literal, ¿ya? Porque entonces vamos a pensar que lo que está diciendo a lo mejor es algo que no puede ser. Entonces, pero si lo logramos captar, ¿qué está simbolizando? Realmente vamos a poder conectarnos con esa verdad. ¿Mm? Y también dice que está lo místico, que es una enseñanza moral, como las parábolas en el cristianismo, ¿cierto? O los sutras en el budismo, donde encontramos una serie de enseñanzas que más bien nos ayudan a ordenarnos. Estos son los parámetros con los que vamos a vivir y esto me va a ayudar a que mi vida pueda encontrar claramente cuál es el destino al cual queremos llegar. Ella dice que no hay religión superior, o sea, no hay una religión única escogida. Dice que los libros sagrados en realidad no se contradicen, salvo por supuesto todas las modificaciones que nosotros humanos vamos recortando y vamos interpretando. Piensen ustedes que generalmente los grandes maestros de las religiones nos escriben el libro. No es que Jesús haya escrito la Biblia o el Buda haya escrito toda la doctrina budista, sino que lo que hacen es enseñar, predicar, inspirar, ¿cierto?, a todas estas personas. Y los discípulos van tomando nota, recogen las enseñanzas, y muchas veces, después de mucho tiempo, se recogen estas enseñanzas y se obtienen. Por ejemplo, en el mismo budismo encontramos que el primer concilio fue después de 100 años de la muerte. No se le quedaba nada de que hubiera conocido al Buda. Y recogieron eso. Y lo mismo es también van a haber concilios, ¿cierto? Y muy importantes después de 3 siglos y medio después de la muerte de Jesús. Entonces, las interpretaciones son interpretaciones de personas que se pueden acercar en muchos casos a las enseñanzas, a las que
deforman totalmente, pero también son interpretaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, tratar de ir, dice ella, a lo esencial. Entonces, ella dice o recoge que Dios es innombrable, inconcebible racionalmente y un misterio. Porque incluso la imagen de Dios que uno tiene es, pero en base a nuestra vida humana. Pero, ¿y el universo? Ahora vamos a ver algunas imágenes que quiero que nos van a servir para reflexionar. Ya vamos a explicar ese tema. También habla de que la religión de la sabiduría fue siempre, o sea, lo que está detrás, fue siempre una y la misma. Solo que se expresa a pueblos distintos, con modalidades distintas, con vestimentas distintas, pero es la misma. También recoge, ¿cierto? Bueno, cómo se expresa en el universo que uno ve, lo puede estudiar de manera científica, y actualmente la ciencia se está acercando bastante a muchos de estos conocimientos que ella transmitía y que recogió ciertos de estos símbolos antiquísimos sobre cómo se forma la estrella, cómo se forman los planetas, etc. Muy interesante hacer un estudio que obviamente no podemos hacerlo acá por el tiempo, pero quiero dejar ahí claro que está en ella también esta explicación. Bueno, ella nos habla, por ejemplo, de que este primer principio se expresa, por ejemplo, de una manera trina, que es lo que aparece en las trinidades de las distintas religiones. Y luego, en el universo, dice que habla de una clave septenaria. 7 planos, 7 dimensiones, 7 leyes universales, etc. Y esto se repite en muchas civilizaciones. No solamente en el Tíbet, Egipto también nos habla de una clave septenaria. Entonces, ¿coincidencia? ¿O habrán algunos puntos de encuentro? Entonces, es como una invitación también a poder investigar todo esto. Entonces, aquí un ejemplo del ser humano, de cómo plantea esta clave septenaria en nosotros, y dice que en realidad, si nosotros nos analizáramos, uno piensa, bueno, ¿cuál es nuestro vehículo? ¿Cuál es nuestro cuerpo? Y uno dice, cuerpo físico, uno. Pero también tenemos. Entonces hablan de la parte energética, todos tenemos vitalidad. No es lo mismo que esté aquí un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Aparentemente son iguales, pero en uno hay vida, hay energía, la sangre se mueve, etc. En el otro no hay. Entonces está el plano vital, están las emociones y está la mente. Esos serían los 4 primeros vehículos que aquí aparecen. Después dice que hay una mente superior que algunos desarrollan, que es la mente filosófica, que busca lo verdadero. Está la intuición, o la capacidad de alcanzar la sabiduría, y la voluntad pura, que sería equivalente como al ser, a la parte espiritual. Eso nos pregunta. Y dice que eso mismo se da también, y da numerosos ejemplos, de cómo se da también en el universo. También, bueno, nos va a hablar de la vida, de la muerte, de los ciclos. Y aquí nos podemos empezar a dar cuenta, ¿cierto? Que si hablamos del universo, surgen numerosas preguntas, donde uno se da cuenta que a lo mejor no sabemos los detalles, no sabemos la totalidad de las leyes que están en juego, pero sí nos damos cuenta que hay un proceso evolutivo, que hay un devenir y que hay leyes. Porque las cosas no es que sean, como digo, de cualquier manera, sino que todo el universo está armónicamente enlazado. Ya hablamos de un origen único de la vida. Hablamos también de los ciclos. El universo se manifiesta a través de numerosas
manifestaciones e inmanifestaciones. Uno diría, claro, para nosotros las estrellas son eternas, pero las estrellas nacen y muere una estrella y nace la otra. ¿Mm? La identidad fundamental de las almas, de la cual ya habíamos hablado. Y ahí tenemos algunos conceptos que están explicados, por ejemplo, en cosmogénesis, que es el origen del cosmos. Leyes de las cuales habla, que son, por ejemplo, muchas más, pero el Dharma, el sentido de la vida, el karma, como la ley de acción y reacción que de alguna manera va ordenando y nos va encauzando. Si uno se desvía, nos vuelve nuevamente hacia el camino que debemos ir. O sea, el karma no es el castigo que nos pone la vida, sino que el karma es lo que nos permite entender cuál es lo correcto. El dolor, no por castigar. Si a mí me duele una muela, qué maravilloso que pueda, que me duela, porque me doy cuenta antes de que se me destruya. Si no entonces me permite corregir. Y uno en la vida va teniendo distintas experiencias. Y a veces que uno lo mira en el tiempo, me ha tocado pasar muchas veces por esta misma experiencia. He tropezado muchas veces esta piedra. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Por qué me toca nuevamente pasar lo mismo? ¿Cómo? No es que Dios me esté castigando solamente, ¿cierto? Para que me está torturando con esa experiencia. No, también nosotros estamos construyendo algo de esa experiencia. Todos nosotros tenemos libre albedrío. Cuando hablamos de este destino, de este karma, es porque tenemos la capacidad de elegir y de trabajar con esas leyes. Bueno, y ella habla como una opción, por supuesto, que tenemos que ir reflexionando sobre una reencarnación en el sentido de la vida y la muerte, que así como hay ciclos, así como un árbol pierde sus ramas o sus hojas, ¿cierto?, en el invierno y vuelve a nacer en la primavera, quizás nosotros nacemos y morimos y vamos viviendo estas distintas experiencias y vamos recogiendo las semillas de cada una de la vida que nos toca vivir. Entonces, el origen del universo, dice, es como un verdadero círculo. A veces lo muestran como una serpiente que se muerde la cola, que va pasando por distintos ciclos, y donde todo marcha hacia alguna parte, y la finalidad sería este aumento o este proceso de concienciación de todo este proceso. No está fácil entenderlo, pero estoy planteándolo lo más simple que se puede. Dice que, así como el universo, los planetas tienen leyes, evolucionan, también el hombre va despertando su conciencia y también va evolucionando no solamente los cuerpos, porque al respecto, lo que se plantea, ¿cierto?, es que no es la evolución de los cuerpos lo que va despertando la conciencia, sino que son la evolución de las ideas y de la conciencia lo que va modificando también y va de alguna manera promoviendo el ajuste del cuerpo y del sistema, ¿cierto?, para que uno pueda entrar con esa nueva comprensión. Respecto, ahora, esto no es solo un proceso externo, también hay un trabajo, y la filosofía esotérica también se refiere al camino que cada uno de nosotros tiene que emprender hacia su propio ser interior. Y ella nos menciona un tema maravilloso, por ejemplo, en donde nos habla, por ejemplo, de la voz del silencio. El título es, ¿qué es lo que es esta voz del silencio? ¿Por qué el silencio? Pero en el fondo dice que es la voz que se escucha cuando uno logra quietar la mente y ponerse en contacto con ese ser interior que todos nosotros tenemos. Pero que para poder escuchar tenemos que ser capaces de concentrarnos y de trabajar con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, habla de que tenemos que
lograr una concentración en ese mundo más espiritual y ojalá fuera con completo, ¿cómo decirlo? Alejándonos por completo, ¿cierto?, del universo, no para salirnos del universo y de la vida y de la experiencia que nos toque, pero sí para conectarnos con ese ser interior. Porque si no, no escuchamos. Se va pasando la experiencia, nos vamos golpeando contra las paredes, ¿cierto? Sufrimos y uno dice, pero ¿por qué? Pero nunca reflexionó, nunca logró conectarse interiormente para saber qué está pasando y por qué tengo esta experiencia. Y nos habla también, por ejemplo, dice, aquel que pretenda escuchar la voz de la nada. ¿Qué es lo que es la voz de la nada? La voz que se escucha en ese recogimiento interior tiene que lograr entonces esa concentración. Y luego, dice, tiene que ir de la mente. Porque la mente, que puede ser, que de hecho es, si uno piensa, ¿qué es lo que nos identifica como seres humanos? Uno pensaría en la mente, ¿cierto? La mente es como lo distintivo que tenemos. Pero, ¿de qué mente estamos hablando? Porque si tenemos una mente, no sé, llena de ideas circulares, ¿cierto? Una mente destructiva, una mente que lo separa todo, que siempre anda criticando, que siempre anda en contra del mundo. O sea, esa mente, en vez de ayudarnos, nos destruye. Entonces dice acá, que una vez que hemos logrado esta concentración interior, ojalá podamos destruir la ignorancia de esta mente. Entonces dice, más el discípulo al destructor. ¿Ya? Y el destructor en la mente es la ignorancia. La mente puede ser nuestro mejor aliado también, ¿cierto? Cuando nos permite, nos da el consejo correcto y uno puede distinguir, discernir lo que es verdadero de lo que son falsas ilusiones, etc. Dice que antes que el alma realmente pueda comunicarse con, incluso con lo que es el destino de cada uno, tiene que haber alcanzado una armonía. Dice que la separatividad es algo que nos destruye. Nosotros como seres humanos, cuando nos conectamos con ese mundo interior, nos damos cuenta que somos parte de la vida y que los otros seres humanos también están en un proceso. Y eso es lo que dice que tenemos que ser capaces de superar estas energías de separatidad, a pesar de que nosotros somos los únicos seres especiales, los que tenemos la mejor vida, y el que piensa distinto como pensamos nosotros es alguien que realmente no merece la pena. Hablemos dentro de los parámetros humanos, donde cada uno de nosotros desarrolle los mejores principios de sí. Entonces, nos habla, ¿cierto?, como les decía, de que esto no es simplemente una aglomeración repleta de átomos, sino que todo tiene un propósito. Recogiendo algunas de sus enseñanzas, nos vamos a dar cuenta que ella plantea, ¿cierto?, que ninguna persona puede desarrollar sus capacidades si es que no lo ha ejercido. O sea, yo no puedo decir, yo soy una persona justa que lucho por la justicia, si no somos la vida cotidiana, si es que no lo plasmamos, si es que no lo practicamos. ¿Ya? No podemos hablar de, no, yo soy una persona que amo la humanidad, pero si te ponen ahí al lado a alguien que es distinto a ti, ya no lo amo, ya no soy tan fraternal. Entonces, es como que uno necesitara someterse a pruebas para desarrollar sus capacidades. No puedes recorrer el sendero antes que tú te hayas convertido en el sendero bien. Yo no puedo decir, mira, yo quiero llegar a un camino de perfeccionamiento si primero no intento empezar poco a poco a perfeccionarme. Y para eso uno tiene que ser humilde. Y tiene que decir, no, a mí me falta, yo tengo que a lo mejor investigar, tengo que prepararme,
ojalá encontrara uno diría una escuela de filosofía que nos ayude en este proceso. Porque uno solo no puede. Uno necesita a alguien al lado que a veces, ¿por qué no?, nos tienda una mano y nos diga ir por acá. Ahora, uno siempre tiene que tener la libertad interior de decir si quiero ir por allá. ¿Ya? Eso es parte de la filosofía. La filosofía requiere de nosotros discernimiento. Requiere que nosotros pensemos, no que sigamos algo ciegas, porque me dicen que tengo que seguir.